Hola, hoy vamos a hablar de algo muy importante, el oro rojo, el licopeno. Es un pigmento liposoluble de algunas plantas, también de alguna alga, incluso algún hongo. Es muy importante porque es un antioxidante súper potente, pero tiene muchas más propiedades. Y como os digo, lo llaman el oro rojo por sus grandes propiedades. Como os digo, le da el color a ciertas plantas. Por ejemplo, el tomate y la sandía. El tomate está a la cabeza. Tiene 23 miligramos aproximadamente por tomate de licopeno. Pero atentos al vídeo porque tiene un montón de propiedades. Es muy importante para la hiperplasia benigna de próstata, incluso para prevenir el cáncer de próstata y para tratarlo cuando ya está. Hay muchos estudios sobre esto. Importante para nuestro corazón, prevenir enfermedades cardiovasculares. Muy importante para la retina, prevenir degeneración macular asociada a la edad, por ejemplo. Interesante para la piel, es un buen antiarrugas, se utiliza mucho en cosmética. También es un filtro ultravioleta y también interesante para enfermedades inflamatorias de la piel. Prevenir y tratar hígado graso, baja el colesterol y es un buen anticancerígeno. Hay muchos estudios sobre eso y vamos a verlo. Estamos hablando de cáncer de colon, mama, próstata, incluso cáncer de pulmón. Interesante para prevenir osteoporosis porque fija calcio en hueso. Es un buen antiinflamatorio. Y es un interesante neuroprotector. Vamos a verlo también. Hay algún estudio sobre tratamiento de asma y también algún estudio sobre el tratamiento del virus de papiloma humano. Interesante para proteger dientes y encías porque tiene acción bactericida. Baja la presión arterial, además de una manera muy interesante. Y útil, muy útil para tratar la infertilidad masculina, el licopeno. Una cantidad de propiedades tremenda. No os perdáis el vídeo porque es tremendo el licopeno. Aumenta y potencia la inmunidad. Es interesante para protegernos frente a tóxicos, pesticidas, por ejemplo. Es alcalinizante, regula el pH. Un pH demasiado ácido puede llevarnos a un montón de enfermedades. Así que lo regula bastante bien. Y es útil para tratar los síntomas de la menopausia, aparte de fijar calcio en hueso. Y es útil para tratar el síndrome metabólico. Hay incluso alguna tesis doctoral hecha solo sobre el licopeno y el síndrome metabólico. Vamos a verlo todo del licopeno, cómo se absorbe, cuál es su metabolismo, cuál es su mecanismo de acción. Vamos a ver la estructura del licopeno, vamos a ver qué otros nombres tiene y vamos a ver el tomate, qué cantidad de licopeno tiene, porque es el que más tiene. Si se debe procesar o no el tomate para aumentar la cantidad de licopeno. Vamos a ver la dosis, si hay suplementos, si hay interacciones con fármacos, con otros suplementos o con alimentos. Y por supuesto vamos a ver interacciones con fármacos, los efectos secundarios, si hay contraindicaciones y la cantidad de licopenos en alimentos. Porque no solo es en el tomate, es verdad que el tomate está a la cabeza, pero hay más alimentos con licopeno. Todo esto lo vamos a ver. Recordad darle un like y suscribiros, me vais a ayudar bastante a seguir con todos estos vídeos y todos estos consejos. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es el licopeno? El licopeno es una sustancia natural y es liposoluble, le llaman el oro rojo. Le da el color rojo a ciertas plantas, a ciertos frutos. Pero no solo es un pigmento, es una sustancia muy interesante. Está muy concentrado en el tomate, por encima de todos los demás. También está, por ejemplo, en la sandía, también está en la guayaba, en las zanahorias, pero las zanahorias rojas. También está el pimiento rojo. Y en algunos alimentos que no son rojos también está.
Por ejemplo, en habas, en café y en perejil sí que hay alguna cantidad de licopenos. Y algunos que son rojos no tienen licopenos. Por ejemplo, las fresas y las cerezas no tienen prácticamente licopenos. Luego veremos los alimentos que tienen. La guayaba también tiene una cantidad interesante. Bien, pertenece al grupo de los carotenoides. ¿Os acordáis? El betacaroteno, que es la provitamina A. Pero este es un caroteno tetraterpénico, pero su estructura es acíclica, y por ser acíclica no es un precursor de la vitamina A, pero tiene otras propiedades muy interesantes. Y se sintetiza por plantas y bacterias autotróficas, pero no lo puede sintetizar el ser humano, así que hay que ingerirlo. Y hay que ingerirlo una cantidad interesante, porque sus propiedades son tremendas, y esto lo vamos a ver. Y como digo, al no tener el anillo beta-ionona, no es una provitamina A, pero eso no le quita de tener muchas propiedades. El tomate es el más concentrado, como digo. La tomatera, el nombre científico es Lycopersicon esculentum, así se llama el nombre de la tomatera, y tiene una concentración tremenda de licopeno, por encima de todos los demás. Bien, y su función en la planta es proteger a la planta de la luz ultravioleta, de la fotosensibilización. Absorbe la luz en la fotosíntesis. Es una función protectora de la planta. Bien, y es un isómero acíclico, no tiene ese ciclo, por eso no es un precursor de la vitamina A. Y también se le llama Lycopersicum, debido al nombre del tomate y porque el tomate está muy concentrado. Y en otras plantas, y en otros organismos, tiene otra función el licopeno, y es sintetizar otros carotenoides, incluso el betacaroteno. Como he dicho al principio, es un potentísimo antioxidante. Todos los betacarotenos son antioxidantes muy potentes, por ejemplo, astaxantina, por ejemplo, zeaxantina y luteína. Pues el licopeno no se queda atrás. Es súper interesante como antioxidante, pero muchas cosas más. Tratamiento de hiperplasia benigna de próstata, cáncer de próstata, hay un montón de estudios sobre esto. Otro tipo de cánceres, mama, colon, pulmón, incluso cáncer de ovario. Interesante para el corazón, para las retinas, para la piel, como antiarrugas. Hígado, colesterol, osteoporosis, antiinflamatorio, todo esto que hemos visto al principio, tremendas las propiedades. Neuroprotector, asma, virus del papiloma humano, dientes y encías, protector, hipertensión, infertilidad masculina, aumento de inmunidad, detoxificante. Es tremendo. Incluso para quitar los síntomas de la menopausia, tratar el síndrome metabólico, un montón de propiedades que la vamos a ver. Vamos a ver hasta 20, hasta 20 propiedades del licopeno. Lo vais a encontrar con otros nombres, por ejemplo, altrans-licopene, cis-licopene, psi-carotene, bueno, otros nombres, depende del país, pero bueno, es el licopeno. Bien, vamos a ver la absorción, el metabolismo. Porque es muy interesante, es un pigmento liposoluble, entonces la absorción depende mucho de lo que comamos. Si tomamos el licopeno con alimentos grasos, la absorción será mayor. Y además tiene otra cosa muy interesante. El licopeno, en el tomate o en el producto que sea, cuando está fresco, se absorbe de una manera difícil. Tras su procesamiento, la absorción es más fácil y es estable, no se estropea con el calor. Incluso simplemente el zumo de tomate o el tomate frito o cocido, cuando lleva un procesamiento, sale el licopeno y su absorción es muchísimo mayor. A ver, para que entendáis, el licopeno está en la matriz del alimento, está unido en su forma trans. Y está muy ligado, y es difícil que se suelte de esa matriz
y se absorba. Aparte que la forma trans no es la activa. Por eso en gran parte, unido a la matriz, se excreta, y no se absorbe. No hay un pico de licopeno si tomamos los alimentos crudos, no hay un pico de licopeno en plasma. No se absorbe muy poquita cantidad. Es verdad también que la primera vez que tomáis estos alimentos se absorbe muy poquito, y luego si somos constantes durante varios días, en unos 5 días la absorción llega a ser un poquito mayor. Pero ya os digo, lo interesante no es tomar estos alimentos crudos. ¿Y qué es lo que pasa al cocinarlo, al procesarlo? Pues que se rompen estas paredes celulares al procesar el alimento, y entonces se desprende el licopeno de estas paredes celulares, de la matriz del alimento. Se libera licopeno. Entonces es más fácil de absorber. Y no solo eso, se transforma al procesarlo de la forma trans a la forma cis, que es la activa. Entonces el procesamiento es lo mejor para que tengamos más cantidad de licopeno, se absorba y sea más activo. En definitiva, aumenta la biodisponibilidad. Y como hemos dicho antes, si encima lo acompañamos de aceite, algún aceite de oliva, de girasol altoleico mejor, de canola, como es liposoluble, vamos a aumentar todavía más la absorción. Y además su acción se potencia con otros antioxidantes, por ejemplo vitamina C, por ejemplo vitamina E. Por ejemplo, tomate crudo en ensalada. ¿Cuánto licopeno podemos aprovechar? Unos 4 miligramos por tomate. Y tomate ya procesado, pues entre 20 y 25 miligramos. La diferencia es bastante grande. Y además el licopeno es muy estable, pues si lo calentamos a 90-100 grados no se pierde el licopeno, es bastante estable. Bien, a los 30 minutos de la ingesta, el licopeno se incorpora a las micelas de los lípidos y se absorbe por difusión pasiva en el intestino. Y se incorpora a los kilomicrones, es una absorción igual que las grasas, que los lípidos. Luego se libera de los kilomicrones viajan por la linfa, se libera de ellos y es transportado por las LDL y las VLDL. Y es transportado por la linfa, y va hacia el hígado y otros órganos. Y está muy concentrado en el tejido prostático y en los testículos. Y también en las suprarrenales y en los riñones. En piel, el colon y en pulmones también está el licopeno, pero en menor cantidad. Ojo, se transporta por LDL y VLDL, no por las HDL. Estamos hablando de que el 10-30% se absorbe, la demás cantidad se excreta, y todo depende de, como hemos dicho, del procesamiento. Del procesamiento, pero también de un montón de factores, de la edad, del sexo, de la alimentación que tengamos, de la composición corporal, del estado de nuestras hormonas, de la cantidad de lípidos que tengamos en nuestro organismo, del alcohol, también depende del tabaco, y de la presencia de otros carotenoides en nuestra dieta. Cuanto más carotenoides ingerimos, mejor será la absorción de licopenos. Más o menos la ingesta de licopenos en nuestra dieta viene a ser entre 7 y 8 miligramos. Hay veces que esto se queda corto, sobre todo en determinado tipo de patologías o determinado tipo de tratamientos. De ahí lo interesante de o aumentar la dieta de licopenos o tomar suplementos. Bien, su estructura es un carotenoide, es un tetraterpénico con 8 unidades isoprenoides. Tiene una cadena alifática de 40 carbonos. No tiene anillos cíclicos, por eso no es una provitamina A. Y tiene una gran cantidad de dobles enlaces conjugados. Esto le da las propiedades antioxidantes y otras propiedades también.
Y a diferencia de otros carotenoides, por ejemplo el beta-caroteno, que sí se puede sintetizar químicamente, el licopeno no se sintetiza químicamente. Entonces la única forma es tomar suplementos o tomar alimentos que tengan mucho licopeno, el tomate, por ejemplo. Los suplementos se sacan del tomate, casi todos. Bien es verdad que algunas otras plantas tienen licopeno y algún hongo. Es cierto que en algunos suplementos se saca el licopeno de algún hongo, pero casi siempre del tomate. Bien, vamos a ver los mecanismos de acción, que son muchos. Antioxidante potente, lo que hace es retirar radicales libres, reducir el estrés oxidativo. El cuerpo tiene defensas contra los radicales libres, pero hay veces que estas defensas se agotan. Tiene defensas enzimáticas y no enzimáticas. No enzimáticas, por ejemplo, el glutatión. Y enzimáticas, por ejemplo, la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa. Todas estas defensas, todas estas sustancias, son defensas que nuestro organismo tiene frente a los radicales libres, pero en ciertos casos se llegan a agotar. Y entonces empiezan las enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades inflamatorias, por ejemplo, envejecimiento, arrugas, empiezan un montón de problemas por la falta de antioxidantes. Aquí es interesante el licopeno, suplementos de licopeno, para ejercer esa capacidad antioxidante que nuestro cuerpo la tiene agotada. Tiene también otros mecanismos de acción, es anticanceroso, promueve la apoptosis, la destrucción de células cancerígenas, y también tiene un efecto antiinflamatorio potente. Por ejemplo, inhibe a las células T para inhibir el proceso inflamatorio, y también inactiva la respuesta inflamatoria mediante el bloqueo de mediadores inflamatorios como TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, y también otros mediadores inflamatorios como la interleuquina 8 o NFKB, también otros mediadores inflamatorios que inhiben los licopenos. Incluso hay un estudio en rinovirus, un determinado tipo de virus, que inhibe la respuesta inflamatoria de este tipo de virus. Hay otro mecanismo de acción de reducción del colesterol. Y luego también otro mecanismo de acción más todavía. Reduce la aterosclerosis. Incluso hay un estudio en mujeres coreanas que relacionan directamente la cantidad de licopeno con la menor rigidez de las arterias. Bien, el mecanismo de acción es el siguiente. Las LDL, que es el colesterol malo, se tienen que oxidar. Se oxidan, y si se oxidan demasiado, forman las placas de ateroma. Por eso el efecto antioxidante tan potente de los licopenos evita la oxidación de las LDL. Y si evita la oxidación de las LDL, no pueden formar placas de ateroma. Ese es el mecanismo. Otro mecanismo de acción muy interesante, aumentar las HDL. Y los estudios dicen que con 70 miligramos de licopenos a la semana, solo con 70 miligramos a la semana, ya se han visto aumentos significativos de HDL. Otro mecanismo de acción, reducir el riesgo en el síndrome metabólico. Otro mecanismo de acción más, hay estudios en mujeres posmenopáusicas sobre la disminución de la resorción ósea. Hay más ganancia de hueso, hay menos pérdida de hueso. Hay una enfermedad que es la fibrosis de la submucosa oral, que se trata bien con licopeno, y además con 16 miligramos de licopeno es suficiente para reducir los síntomas de esta enfermedad. Otro mecanismo de acción importante, pues en la hiperplasia benigna de próstata y en el cáncer de próstata. Bien, los estudios hablan de tratamientos con 30 miligramos al día de licopenos durante 21 días. Con ese tiempo y esa cantidad se observa que hay un aumento interesante en el suero de la cantidad de licopenos. Y se miden en este estudio los marcadores de daño oxidativo.
se han visto que estos marcadores se reducen bastante, y se reducen bastante en la próstata, porque es que la próstata está muy concentrada en licopenos, y además en los isómeros activos, que son los cis. Hay como 15 isómeros cis activos que se mantienen en la próstata, y ahí ejercen su acción sobre todo antioxidante, tan importante para proteger de la hiperplasia benigna de próstata y del cáncer de próstata. Bien, otro mecanismo es en plantas y otros organismos, que absorbe la luz en la fotosíntesis y protege la planta de la fotosensibilización. Para eso lo tienen las plantas, para protegerse. Y por eso es interesante en la retina también, para proteger a la retina de la fotosensibilización, no solo por su acción antioxidante. No tiene una acción provitamina A, porque no tiene el anillo gamma iónico, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tenga una acción potente. Tiene acciones oxidantes y no oxidantes. Acciones oxidantes es que es un antioxidante muy potente, pero tiene otras acciones también interesantes. Por ejemplo, regulación génica, regulación hormonal y regulación inmune también. Inhibe la carcinogénesis y regula un montón de rutas metabólicas. Por ejemplo, a los 6 meses de tratamiento atenúa el efecto hormonal sobre la displasia prostática. Y el mecanismo de acción es inhibir la expresión de andrógenos, de hormonas, inhibe el IGF-1. Y este factor está implicado en señalización, proliferación y apoptosis de células cancerígenas, por ejemplo. Y también reduce el PSA en hiperplasia benigna de próstata, el antígeno prostático específico. Bien, licopeno del tomate. Como hemos dicho, el tomate es el más concentrado en cantidad de licopenos. Tremendo. El 80 o el 90% de los pigmentos, de los carotenoides del tomate es licopeno, y el resto es betacaroteno y otros carotenoides, como un 3-7% de los demás carotenoides, así que la diferencia es tremenda. En tomates normales, entre 3 y 5 miligramos por cada 100 gramos, pero en tomates más rojos se puede llegar hasta 15 miligramos por cada 100 gramos, incluso 20-25 por cada 100 gramos. En el verano, entre junio y agosto, los tomates están mucho más concentrados en licopeno, así que es más interesante ahí. Y, por ejemplo, en 240 mililitros de zumo de tomate podemos encontrar hasta 23-25 miligramos de licopenos. Se están intentando sacar variedades de tomate que tengan en su composición la forma cis del licopeno, que es la forma activa. Bien, procesamiento del tomate. Como ya os he dicho, es súper importante. Vamos a ver, el tomate crudo tiene la forma trans y además está unido a la matriz del alimento, a las células, y se absorbe en muy poquita cantidad, así que hay que procesarlo. Hacer zumo de tomate frito, que ya hemos visto que es bastante estable. Se libera de estas células, de esta matriz del alimento, y se transforma en su forma activa, en la forma cis. Y entonces obtenemos mucha más cantidad de licopenos, y licopeno activo. Así que importante el procesamiento. Aumenta la biodisponibilidad del licopeno. Así que sin miedo, 90-100 grados sigue siendo estable el licopeno, no se va a estropear, ni se va a perder. Bien, ¿qué licopeno comprar? ¿Qué tenemos que ver para que tenga más calidad? Aparte de que sea un laboratorio importante y conocido. Pues, por ejemplo, que parta de productos ecológicos, de productos seleccionados, tomates de calidad seleccionados y ecológicos, por ejemplo, sería interesante, y hay algunos fabricantes que lo ponen, que tengan estos tomates unos niveles estandarizados de licopeno.
Por ejemplo, mínimo 10 miligramos, mínimo, ¿eh? De ahí para arriba, ¿eh? Porque podéis encontrar hasta 45 miligramos de licopeno por cápsula. El precio, pues depende de la ubicación, de la cantidad de los miligramos de licopeno, por ejemplo, y de la marca del laboratorio donde proceda. Los laboratorios más importantes, pues el precio es mayor. Pero lo que tenéis que ver es lo que os estoy diciendo, ¿eh? Y también, por muy bueno que sea el laboratorio, tiene que tener una certificación externa, que sea realmente licopeno puro. Por ejemplo, certificación por organismos importantes, Consumer Reports, o por ejemplo también Good Housekeeping. Estos organismos certifican la procedencia y la pureza de los licopenos. Tienen pruebas de seguridad, de eficacia, incluso pruebas de experiencias de los usuarios. Así que, licopeno certificado y de calidad. Bien, dosis, suplementos, por ejemplo, 130 gramos de tomate tienen aproximadamente entre 4 y 10 miligramos de licopenos. Obtenemos esa cantidad. Todo depende de la variedad de tomate, de la época del año. Como hemos visto, en verano tiene más cantidad, pero bueno, podemos obtener eso de un tomate fresco, sin procesar. Y por ejemplo, en una salsa de tomate que ya está procesada, por una sola cucharada, podemos obtener hasta 3,3 miligramos de licopenos, para que veáis lo que hace el procesamiento. Bien, dosis recomendadas de licopeno. Se suelen hacer tratamientos de 6 meses, pues entre 15 y 45 miligramos. Eso es lo que tenéis que tener en los productos, en los suplementos que compréis. Menos de 10 miligramos, no, por supuesto, como hemos dicho antes, pero es interesante que tenga más. Y como hemos dicho antes, la ingesta diaria estimada oscila entre 3, 7 miligramos, 8 miligramos. Estas cantidades son pocas a veces en determinado tipo de patologías. Por ejemplo, en tratamientos de asma, 30 miligramos son interesantes. En hiperplasia benigna de próstata, por ejemplo, pues mínimo 15 miligramos. Con 15 miligramos ya está bien. Y no solo en cápsulas lo vais a encontrar, también hay aceites de licopeno, pero no para tomar, sino para aplicar en la piel, en cosmética. Con dosis entre 15 y 30 miligramos para evitar enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Y fijaros, solo para prevenir el cáncer, solo entre 3 y 4 miligramos ya es interesante, como prevención frente a cánceres. Y también nos sirven como protección solar. Con 6 miligramos al día ya obtenemos este beneficio. También lo podéis encontrar, aparte de aceites para la piel, cápsulas para tomar, es posible que lo encontréis también en forma líquida, el licopeno, en los suplementos me refiero. Bien, empezamos con los beneficios y empezamos con uno de los más interesantes. Tratamiento y prevención de la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata. De esto hay un montón de estudios. Por ejemplo, estudios en el cáncer de próstata, con tratamientos de licopeno durante 3 meses. ¿Y qué es lo que hace el licopeno? Pues primero, reducir los radicales libres, tan importante este efecto para evitar cánceres, pero también inhibe las vías de señalización en este tipo de cánceres. Por ejemplo, inhibición del factor nuclear eritroide, NRF2, tan importante para prevención de cánceres. Por ejemplo, hay un estudio en cánceres de próstata tratando durante 21 días con 30 miligramos al día de licopenos, antes de hacer una biopsia prostática. ¿Qué se vio en este estudio? Pues se vio que aumentaron las concentraciones de licopeno mucho en el suero. Esto es muy interesante, porque luego se midieron más marcadores de estrés oxidativo y se vio que se redujeron bastante.
estos marcadores de estrés oxidativo. De hecho, todos los estudios dicen que existe una estrecha relación entre la alimentación rica en licopenos y la reducción del cáncer de próstata. Por ejemplo, hay una revisión de 8 estudios sobre el licopeno y cáncer de próstata y todos coinciden en la reducción interesante del PSA. Y todo esto, todas estas acciones del licopeno son porque el licopeno está muy concentrado tanto en tejido prostático como en los testículos. Entonces se mantiene tiempo ahí y ejerce su acción ahí. Bien, hay estudios en laboratorios sobre el licopeno y cáncer de próstata. Y se ha visto que inhibe la señalización, la proliferación, la inflamación y la apoptosis de células cancerígenas. Y lo hace porque inhibe determinado tipo de factores de señalización, IGF-1, interleuquina 6, y también el NF-κB. Son factores de señalización implicados en el cáncer de próstata. Incluso, como he dicho antes, se ha visto una reducción del PSA en pacientes con hiperplasia benigna de próstata. Hay un estudio en Harvard sobre el cáncer de próstata en 48.000 participantes. Y se ha visto, esto lo hicieron durante 6 años, y se ha visto que una reducción del 45%, ojo, el 45% de riesgo, de menor riesgo de contraer cáncer de próstata. Es un estudio de Harvard. Por ejemplo, otro estudio, 15 miligramos 2 veces al día. Durante 3 semanas, en pacientes con cáncer de próstata, antes de una prostatectomía radical. Se les dio un tratamiento de licopeno. A unos sí y a otros no. Y esto durante 3 semanas. Bien, los tratados con licopeno, el 80% de ellos se vio una reducción de los tumores. Y no solo eso, una reducción del PSA en un 18%. Y en el grupo de control que no tenían tratamiento con licopenos, lo que hizo es aumentar el PSA en un 14%. Así que los estudios están claros sobre la acción del licopeno. Y hay estudios sobre la ralentización del crecimiento celular de cáncer de próstata, por ejemplo, en la Universidad de Portsmouth en Reino Unido. Tiene un estudio sobre esto. Y está publicado en British Journal of Nutrition. Bien, siguiente beneficio, infertilidad masculina. Hay estudios y se ha visto que los licopenos son muy interesantes para aumentar la fertilidad. De hecho, está directamente relacionado la aparición de especies reactivas de oxígeno, radicales libres, en semen de pacientes con infertilidad. Se ha visto hasta un 25% de estas especies reactivas de oxígeno en pacientes infértiles, cosa que en pacientes fértiles no hay ninguna cantidad en semen. Entonces, se está tratando con antioxidantes a estos pacientes para reducir estas especies reactivas de oxígeno y mejorar su infertilidad. De hecho, el licopeno es uno de ellos, porque es un antioxidante súper potente y protege al esperma frente a estos radicales libres. Bien, siguiente beneficio, menopausia, reducir síntomas de la menopausia. Hay estudios, y es por lo mismo que hemos hablado de la infertilidad, es por lo mismo, por su acción antioxidante tan potente que tiene el licopeno. Pero estamos hablando que estos estudios están hechos con licopeno biológico, y se ha visto que mejora realmente los síntomas de la menopausia. Licopeno biológico, licopeno puro, licopeno de gran calidad, que es lo que hablábamos antes, que deben ser los suplementos. Bien, siguiente beneficio, interesante para la piel.
Antienvejecimiento, antiarrugas, protección frente a la radiación ultravioleta. Bien, es muy interesante, son muy interesantes los licopenos para protegernos frente a las acciones de la radiación ultravioleta y las acciones de los radicales libres, por su gran capacidad antioxidante. Son un filtro para nuestro cuerpo, incluso para nuestra retina, son un filtro para protegernos de la radiación ultravioleta, de los radicales libres, incluso para evitar y prevenir manchas en la piel. Bien, también tiene efecto anti-envejecimiento, antiarrugas. Es un super antioxidante muy potente. Previene la acción de los radicales libres. Tan malos son estos radicales libres porque producen envejecimiento y producen arrugas. Otro mecanismo de acción es que es un hidratante potente, hidratante de la piel. Otro mecanismo también es antiinflamatorio y muy interesante, por ejemplo, en enfermedades de la piel como acné o como rosácea. Otro mecanismo, tiene un poder regenerador de la piel. Atenúa, por ejemplo, las manchas provocadas por la radiación solar, por ejemplo, y la reparación de la piel frente a quemaduras, por ejemplo, provocadas por el sol. Aumenta la elasticidad de la piel y también aumenta la luminosidad de la piel porque aumenta la vascularización de la piel. Bien, siguiente beneficio, salud ocular y evitar la DMAE, degeneración macular asociada a la edad, incluso cataratas también. Hay estudios sobre esto, sobre la acción de los licopenos y otros carotenoides sobre la degeneración macular asociada a la edad y las cataratas. Nuestras retinas necesitan los carotenoides, necesitan licopenos, necesitan luteína, necesitan zeaxantina, betacarotenos, necesitan todas estas sustancias para protegerse frente a las acciones de la radiación ultravioleta y las acciones de los radicales libres. De hecho, las retinas, diferentes partes de la retina, están cargadas en carotenoides, en luteína, en zeaxantina. Y también es interesante el licopeno. El licopeno tiene una estructura de dobles enlaces conjugados. Esto le da una capacidad antioxidante muy potente, una capacidad de captar radicales libres. Y por ejemplo, hay varios estudios. Por ejemplo, estudios sobre personas con baja cantidad de licopenos son más propensos a degeneración macular asociada a la edad. Y también son más propensos a tener cataratas. Bien, siguiente beneficio, hígado graso y reducción del colesterol. Reducción del hígado graso y reducción del colesterol. Hay estudios con zumo de tomate. Simplemente con zumo de tomate se han visto una reducción de los parámetros sanguíneos. Estamos hablando de reducción del LDL y reducción del cociente LDL-HDL. Este cociente LDL-HDL es importante porque es un marcador de aterosclerosis, de aparición de aterosclerosis, placas de ateroma. Y lo que hace el licopeno es aumentar el metabolismo lipídico, reduce la acumulación de lípidos en hígado, de grasa en hígado. Induce la expresión de genes implicados en la oxidación de grasas. Es un tratamiento importantísimo para la esteatosis hepática, para el hígado graso. Por ejemplo, un estudio interesante en el año 2015 con zumo de tomate y aceite de oliva combinados. Ya os digo, una grasa aumenta la absorción de licopenos. ¿Qué se vio? Una reducción de LDL y colesterol total. Muy interesante estudio. Y bien, hay otro estudio con 94 gramos de zumo de pasta de tomate, con 94 gramos de pasta de tomate sobre la reducción de placas de ateroma. ¿Por qué? Porque impide la oxidación de LDL.
Al oxidarse las LDL, estas forman la placa de ateroma. Si impide la oxidación de las LDL, impide la formación de placas de ateroma. Después de comer se produce esta oxidación, se produce una oxidación postprandial de las LDL. ¿Por qué actúa así el licopeno? Pues probablemente por inhibición de mediadores inflamatorios, por ejemplo, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Bien, siguiente beneficio anticancerígeno. El licopeno es uno de los carotenoides más efectivos frente a la protección en los cánceres, incluso más potente que el alfa y beta caroteno. Y estamos hablando de tumores como mama, próstata, ovario, cáncer de colon también, incluso estudios en cánceres de pulmón. Ya hemos visto, como hemos hablado de la próstata, del cáncer de próstata, todos los estudios que hay frente a la protección frente a cánceres de próstata. Y lo que hace es efecto antioxidante, aumenta la apoptosis celular de células cancerígenas, destrucción, inhibe la proliferación de células cancerígenas, inhibe la metástasis, impide la metástasis y reduce la angiogénesis, la producción de nuevos vasos sanguíneos en los tumores. Al reducir la producción de vasos sanguíneos, reduce el tumor. Por ejemplo, hay un estudio con 10 raciones de tomate a la semana, se ha visto una reducción de la probabilidad de tener cáncer de próstata en un 35%. Por ejemplo, un macroestudio con 124.207 pacientes. Un seguimiento durante 10-12 años. Macroestudio importante. Dieta rica en licopenos y otros carotenoides. Resultados: mucho menos riesgo de contraer cáncer de pulmón. Y también hay estudios en cánceres de próstata, cuello de útero, estómago, cánceres de vejiga. También hay estudios con otros tipos de cánceres. Por ejemplo, estudios sobre células cancerígenas de endometrio, glándula mamaria y pulmón. Resultados: inhibición de estas células cancerígenas, del crecimiento de estas células, porque inhibe un factor importante, un factor insulínico importante para el crecimiento de estos tumores. Este factor insulínico regula el crecimiento de células cancerígenas en mama y endometrio. Así que es importante la acción del licopeno. Por ejemplo, hay estudios en ratones de crecimiento y desarrollo de células cancerígenas en tumores de mama, con ingestas crónicas de licopeno. El mecanismo de acción de todo esto: inhibición de una enzima, la timidilato sintetasa. Esta enzima es fundamental para el desarrollo del ADN en estas células cancerígenas mamarias. Al inhibir esta enzima, inhibimos el crecimiento de estas células. Por ejemplo, recuerdo un estudio que hemos dicho antes sobre 15 miligramos de licopenos 2 veces al día. Los resultados eran una reducción de los tumores en el 80% de los pacientes. Y importante en muchos tipos de cánceres: pulmón, cervical, ovario, páncreas, riñón, vejiga, muchos tipos de cánceres. Por ejemplo, alto consumo en licopenos, entre un 30 a un 50% de menos riesgo de contraer cáncer de pulmón. Por ejemplo, un mecanismo que hemos dicho antes, inhibir el factor IGF-1, que inhibe la proliferación de células cancerígenas. Bien, siguiente beneficio: prevención de osteoporosis. Y hay estudios en mujeres posmenopáusicas con tratamientos de licopenos, con diferentes dosis de licopenos, en un grupo con 70 miligramos y en otro grupo con 30 miligramos. Y se midieron un montón de cosas:
oxidación de lípidos, oxidación de proteínas, marcadores de resorción ósea, de destrucción ósea, y marcadores de capacidad antioxidante total. Los resultados son muy positivos sobre la menor destrucción de hueso. De hecho, las especies reactivas de oxígeno, los radicales libres, el aumento de ellos están directamente relacionados con la pérdida de hueso. Y de hecho hay estudios sobre esto, sobre averiguar el mecanismo de acción. Y lo que hace es estimular la diferenciación osteoblástica. Los osteoblastos producen hueso. Y la razón es porque aumenta el ALP, que es un factor de diferenciación osteoblástica, de producción de osteoblastos. Todos estos estudios están hechos con mujeres posmenopáusicas, que es donde hay más riesgo de osteoporosis. Bien, siguiente beneficio, salud cardiovascular. Está claro que los licopenos producen una reducción de LDL, aumento de HDL y reducción de triglicéridos. Mayor consumo de licopenos, menor riesgo de infarto, insuficiencia coronaria y menor riesgo de angina de pecho. Menores riesgos de aterosclerosis, por ejemplo, y accidentes cerebrovasculares. Acciones antioxidantes y antiinflamatorias muy potentes. Reduce la presión arterial, mejora el endotelio vascular. De hecho, hay estudios, lo hemos dicho antes, sobre la menor oxidación de las LDL. Esto provoca que haya menos placas de ateroma. Hay otro estudio también con aportes de 350 miligramos de licopenos a la semana y se ha visto un aumento de las HDL. Por lo tanto, una menor rigidez arterial con aumentos de licopenos, porque hay una menor oxidación de LDL y una menor formación de placas de ateroma. Mayor concentración de licopenos en el suero, menor riesgo de formación de placas de ateroma, está claro. De hecho, mayor concentración de licopenos, menor concentración de plaquetas calcificadas en las paredes vasculares. Y este estudio de plaquetas calcificadas está hecho este estudio en la aorta abdominal. Un estudio en mujeres que comían 7 porciones o más de tomate a la semana. 30% menos probabilidades de tener enfermedades cardiovasculares. Más de 10 porciones, 65% menos riesgo. Y este aumento de las HDL que hemos hablado antes es súper importante, porque menor HDL, mayor riesgo de enfermedades coronarias, directamente relacionado. Otro estudio durante 10 años en 5.124 pacientes, entre hombres y mujeres, de unos 54 años. 7,8 miligramos al día de licopenos. 26% menos riesgo de contraer enfermedades coronarias, cardiovasculares. Mecanismos de acción, pues una actividad antiplaquetaria, antiagregante plaquetaria, una protección del endotelio vascular, una protección vascular, acción antioxidante y antiinflamatoria potente, resistencia a la oxidación de LDL, menor formación de placas de ateroma, y reducción del colesterol. ¿Por qué? Por inhibición de una enzima, hidroximetilglutaril coenzima A sintetasa. Bien, siguiente beneficio, antioxidante muy potente, como 2 veces más o incluso más que el betacaroteno, que ya de por sí es potente. Súper eficaz para combatir el daño provocado por los radicales libres, el estrés oxidativo. Tan malo porque estos radicales libres dañan células, dañan tejidos. Es verdad que nuestro cuerpo tiene mecanismos de protección, tanto enzimáticos, lo hemos dicho antes, como no enzimáticos, para protegernos de estos radicales libres. Por ejemplo, no enzimáticos el glutatión, enzimáticos la superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa.
Pero hay veces que estos mecanismos se agotan y necesitamos otros suplementos que nos ayuden para combatir estos radicales libres. Y si no, habrá enfermedades, habrá daño en el ADN, habrá cánceres, enfermedades inflamatorias intestinales, inflamatorias de articulaciones, artritis, por ejemplo. Y el licopeno aquí nos puede ayudar bastante, porque es fácil de obtener. Sabemos que está muy concentrado en el tomate. Procesando tomate ya tenemos cantidad de licopeno, así de sencillo. Y tiene muchas acciones, ya hemos visto, evita la oxidación de LDL para que no haya placas de ateroma, por ejemplo. Hay un estudio interesante sobre la ingesta elevada de licopenos y la reducción de la ingesta de carnes rojas. Pues bien, se ha visto que se aumenta todavía más la potencia de la acción de los licopenos. Bien, siguiente beneficio, antiinflamatorio potente. ¿Por qué? Porque inhibe mediadores inflamatorios, por ejemplo, el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa. También, por ejemplo, hay un estudio sobre el tabaco. Se producen una serie de mediadores inflamatorios que los inhibe el licopeno, por ejemplo, interleuquina 8 o el NF-κB. Inhibe respuestas inflamatorias, que lo hemos dicho antes, provocadas por determinado tipo de virus, de rinovirus. Es una acción antioxidante muy potente, importante para la retina. La retina necesita protegerse con antioxidantes potentes. Bien, siguiente beneficio, neuroprotector, frente a enfermedades degenerativas, por ejemplo, en cerebro, médula espinal y nervios periféricos. Hay estudios en Alzheimer, Parkinson, Huntington, ELA, incluso epilepsia. Y todos estos estudios están considerando que uno de los factores importantes de esta neurodegeneración es el estrés oxidativo. Tenemos que tener en cuenta que en el cerebro y periféricos hay una gran cantidad de lípidos. Se pueden oxidar, se pueden provocar radicales libres, es fácil que se produzca. Y además hay un montón de reacciones metabólicas en las que se producen más radicales libres todavía. Entonces es muy susceptible al daño oxidativo. Entonces se están haciendo un montón de estudios con antioxidantes para evitar la degeneración neuronal, para evitar estas especies reactivas de oxígeno, la acción de estos radicales libres. Hay estudios con vitaminas, vitamina A, C y E, con betacarotenos también, y también con licopeno. Y hay un estudio en Parkinson y demencias vasculares, y se ha visto que en estas enfermedades hay bajas concentraciones de licopeno. Entonces, tratamientos con licopeno provocan mejoras significativas. De hecho, hay un factor importante. El licopeno atraviesa la barrera hematoencefálica, esa defensa que tiene nuestro sistema nervioso central para protegerse de la entrada de sustancias. Hay algún estudio que otro en Alzheimer porque previene la pérdida de memoria. Y hay un estudio en Italia con monjas entre 77 y 78 años con dietas ricas en licopenos. Y se vio que las que tenían dietas ricas en licopenos tenían mucha más agilidad para hacer todo tipo de tareas. Se está viendo en estudios que el licopeno está directamente relacionado con la función cognitiva. De hecho, hay un grupo de 3 estudios que lo confirman. Bien, siguiente beneficio. Os lo comento porque hay un estudio interesante. Protección frente al asma. Y se ha hecho este estudio con tratamientos de 30 miligramos al día de licopenos, sobre todo en asma producido por ejercicio intenso. Otro beneficio, hay un estudio interesante en tratamientos del virus de papiloma humano con licopenos. Tan importante es evitar este virus, tratar este virus para evitar los cánceres uterinos. La mayoría de cánceres uterinos
son por el virus de papiloma humano. Bien, siguiente beneficio, protección en dientes y encías, con licopeno. El licopeno tiene acción bactericida, importante en dientes para evitar caries, importante en encías, por ejemplo, para evitar enfermedad periodontal. Es una protección de la salud bucal en general, los licopenos. Bien, siguiente beneficio, hipertensión, tratamiento de hipertensión. La hipertensión está directamente relacionado con la estrechez de las arterias. Hay un montón de factores también, factores genéticos, evidentemente, antecedentes familiares, obesidad, sedentarismo, exceso de sal en la dieta, alcohol y tabaco, estrés, la edad, el nivel hormonal también, incluso enfermedades, anomalías del sistema circulatorio. Son los factores que provocan esta hipertensión. Pero además de todos estos factores, las especies reactivas de oxígeno, los radicales libres, también pueden provocar y provocan una contracción vascular y un deterioro en el endotelio vascular. Todo esto provoca que haya una estrechez vascular y un aumento de la presión arterial. Por ejemplo, hay un estudio en pacientes de 40 a 65 años con licopenos de tomate. Se les hizo primero una evaluación durante 2 semanas. Luego, durante 4 semanas, se les dio solo un placebo para ver si esta bajada de presión arterial estaba provocada por efecto placebo. Y luego ya, durante 8 semanas, se les dio el tratamiento de licopenos. Concretamente 15 miligramos al día. Resultados: reducción de la presión sistólica muy significativa. Siguiente beneficio, aumento de inmunidad. Los licopenos tienen un montón de propiedades. De hecho, hay estudios sobre protección frente a radioterapia, los efectos de la radioterapia. Bien, se ha visto también en estudios que en el virus de inmunodeficiencia humana, en mujeres y niños, en estos pacientes se han visto bajas concentraciones de licopenos. Entonces se está relacionando los bajos niveles de licopeno con una exacerbación de esta enfermedad, de un sistema inmune deficiente. Bien, siguiente beneficio, protección frente a tóxicos. Os lo comento porque hay un estudio sobre pesticidas y herbicidas. Bien, el consumo de licopenos regular y en cantidad suficiente, según estudios, demuestra que es una protección importante frente a la acción de pesticidas y herbicidas. Os lo comento porque me parece un estudio interesante. Otra protección más de los licopenos. Bien, siguiente beneficio, acción alcalinizante. Y me explico. El pH ácido es un problema. Hay muchos alimentos que bajan el pH. El hecho de que tengamos un pH ácido, demasiado ácido, provoca un montón de enfermedades cardiovasculares, enfermedades inflamatorias, artrosis, incluso aparición de cánceres. Existen muchos alimentos que bajan el pH, demasiadas carnes, muchos azúcares, muchos alimentos procesados. Y muchas veces nuestra alimentación tiende a abusar de este tipo de alimentos. Y no de alimentos frescos como frutas y verduras, que sí que son alcalinizantes, son protectores. Cuando hay un pH ácido, por ejemplo, se pierde calcio por la orina. Cuando abusamos del sodio también se pierde calcio. Entonces tenemos que comer alimentos alcalinizantes, regular este pH para no perder calcio, para no tener enfermedades inflamatorias. Y estas son las frutas y las verduras, y concretamente que sean ricas en licopenos. Tomate. Otra acción del licopeno. Bien, ¿cómo tratar el síndrome metabólico?
¿Hay alguna tesis doctoral y estudios sobre el tratamiento del síndrome metabólico con licopenos? El síndrome metabólico es un conjunto de síntomas: obesidad, resistencia a la insulina, aumento de la aromatasa, feminización incluso en hombres. Hay un montón de síntomas, enfermedades cardiovasculares, un conjunto de síntomas que hay que evitar, y provoca un aumento en la morbilidad. Entonces se está intentando prevenir, por ejemplo, con antioxidantes potentes y antiinflamatorios potentes. Por ejemplo, hay estudios en animales tratándolo con antioxidantes potentes, como es la astaxantina y como son los licopenos. Resultados, pues una mejora en todos estos síntomas del síndrome metabólico: pérdida de peso, reducción de la resistencia a la insulina, reducción de las dislipemias, reducción del colesterol, el colesterol malo, aumento de HDL, reducción de triglicéridos también. En definitiva, los licopenos son sustancias naturales que las tenemos ahí muy a mano, en el tomate, por ejemplo, otros alimentos también, y son muy beneficiosas. Hemos visto 20 beneficios, pero no por eso no tenemos que controlar. Hay que controlar la cantidad de licopenos, porque pueden aparecer efectos secundarios. Por ejemplo, se dice una cantidad de 45 miligramos al día durante 6 meses. Esa cantidad es segura. No tenemos que pasar de esa cantidad, porque no hace falta. Con eso es suficiente para tener muchos beneficios, incluso mucho menos. En embarazadas y lactantes no conviene suplementar, suplementar con licopenos. Sí tomar licopenos en alimentos, pero no suplementos. Por ejemplo, cuando antes o después de una cirugía no interesa tomar suplementos de licopeno. ¿Por qué? Porque hemos visto que el licopeno tiene una acción antiagregante plaquetaria. Entonces habría riesgo de sangrado. Incluso a dosis muy altas, se han visto una decoloración de la piel. Tampoco tomar con alimentos que tengan acción anticoagulante. Por ejemplo, ajo, jengibre, ginkgo biloba. Natoquinasa tampoco, y tampoco el ginseng. Bien, hay que tener en cuenta que si tomamos licopenos y otros carotenoides, por ejemplo el beta-caroteno, se aumenta la absorción de licopeno. Esto hay que tenerlo en cuenta, pues es como tomar más cantidad de licopeno. Esto es importante. Y el procesamiento aumenta la absorción de licopenos. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Otros efectos secundarios a dosis muy altas realmente, pero por ejemplo dolor de cabeza, fatiga, congestión nasal, incluso puede llegar a alguna infección respiratoria, pero realmente con dosis demasiado altas. Toxicidad hepática y retención de líquidos, ya os digo, con dosis muy altas que no vamos a llegar, evidentemente. Bien, interacciones con fármacos, con antiagregantes y anticoagulantes, riesgo de sangrado. Anticonceptivos orales, no interesa tomar suplementos de licopeno porque baja su eficacia. Por ejemplo, fármacos como ciclosporina y licopenos aumenta la toxicidad hepática, así que no suplementar. Con rifampicina, la rifampicina reduce la absorción de licopenos. Bien, interacción con alimentos. Betacaroteno aumenta la absorción de licopenos, ya lo hemos dicho. Calcio reduce la absorción de licopeno. Luteína aumenta la absorción de licopeno. La olestra reduce la absorción de licopenos. Y lo que hemos dicho antes, hierbas o suplementos como ajo, como ginkgo biloba, como jengibre, como la natoquinasa, como ginseng también, todos estos alimentos son anticoagulantes. Entonces, si tomamos además licopeno o mezclamos estos alimentos entre sí y además licopeno, hay más riesgo de sangrado. Así que
un factor a tener en cuenta. Bien, y terminamos dando un listado de alimentos, cantidades por 100 gramos de licopenos en alimentos. Tomate, 2,7 miligramos. Tomate frito, tomate en lata, 21,8 miligramos. Puré de tomate también, 21,8, para que veáis que el procesamiento aumenta la cantidad. Tomate seco, 45,9 miligramos, aumenta bastante. Si el tomate es en lata, pero no está procesado, pues sigue siendo cantidades pequeñas, 2,5, 2,7 miligramos. Guayaba, 5,2, sandía, 4,5, papaya, 1,82, toronja, 1,1, zanahorias rojas, 5 miligramos, pimiento rojo, 0,48, caqui, 0,15, pomelo rosa, 1,1, ketchup, 13 miligramos, granada, 1,419, pero microgramos, espárragos, 30 microgramos, repollo rojo, 20 microgramos. Por ejemplo, una taza de sopa de tomate, 24,8 miligramos. Cantidad interesante. Un tomate mediano, pues unos 3,7 miligramos. Ya sabéis que al no estar procesado se asimila menos. Media taza de pomelo rosa, 1,8 microgramos. Y por ejemplo el mango, que tiene poquito, son 3 microgramos. Os digo un listado de alimentos los más normales y los más comunes que tenéis a mano, pero ya sabéis que el tomate está súper concentrado, tomate procesado. Bien, conclusiones. El licopeno es una sustancia natural, muy antioxidante, con un poder antioxidante súper potente, que está muy concentrado en el tomate, también en otros alimentos, sandía, granada, pimiento rojo, un montón de alimentos, pero muy concentrado en el tomate. Tiene muchos beneficios, muchísimos, ya lo hemos visto. Hiperplasia benigna de próstata, cáncer de próstata, otros cánceres de mama, de pulmón, de colon, de útero, un montón de tipos de cánceres. Tratamiento de síndrome metabólico, también. Importante para la piel, antiarrugas. Y también frente a protección de la luz ultravioleta. Antioxidante potente, protección frente a radicales libres. Poder antiinflamatorio muy potente. Tratamiento de síntomas de menopausia. Neuroprotector. Hemos visto también tratamiento de hígado graso, reducción del colesterol, reducción de presión arterial, protección frente a enfermedades cardiovasculares, protección de las retinas, protección frente a la aparición de cataratas. Y algo muy interesante, aumento de fertilidad en hombres. Como veis, los licopenos tienen muchas propiedades y son muy seguros, son realmente seguros. No aparecen efectos secundarios si no nos pasamos de dosis. Y los tenemos muy a mano. Ojo, hay que procesarlos para los tomates, hay que procesarlos para obtener más cantidad. Bien, vamos a dejarlo aquí. Darle un like, suscribiros y darle a la campanita, para que YouTube os mande notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir todos estos vídeos en vuestras redes sociales, me vais a ayudar a mí bastante y también a mucha gente. Ya sabéis, like y suscribiros, me ayudaréis muchísimo. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.